Un amor soñado, capítulo 3, de Bárbara Cartland. Estaba pensando que ese era el principio de una larga secuencia de eventos, y que detestaría todos y cada uno de ellos. Habría recepciones de compromiso para ambas familias, reuniones con los abogados para fijar los términos del contrato matrimonial, discusiones interminables acerca de los preparativos para la boda. Y cuando ésta se realizara, sería para él una verdadera pesadilla. Había servido de padrino en varias bodas, y en cada una de ellas sintió que eran del todo incivilizadas. Siempre estaba presente la concurrencia, lista para criticar, las envidiosas damas de honor que, desmañanadas, acompañaban a la novia. El novio siempre parecía indispuesto, por lo mucho que había bebido la noche anterior, y a todo eso seguiría el espantoso aburrimiento de la recepción nupcial. Una abrumadora cantidad de salutaciones, cientos de buenos deseos para agradecer, infinidad de votos nada sinceros que recibir. Y después, la ceremonia de partida. Los cubrirían de arroz y pétalos de rosa mientras se sentaba junto a una jovencita que era una completa desconocida. Lo había presenciado una y otra vez. Como el matrimonio había sido arreglado, no existía nada en común, y mucho menos amor entre los nuevos esposos. La situación siempre era la misma. El novio capturado por alguna ambiciosa madre o presionado por la familia para tomar esposa y procrear un heredero. La joven había sido obligada a desfilar como un caballo en la feria, ante los mejores postores. Toda esa farsa me enferma, se dijo el marqués, desolado. Al darse cuenta de que el duque había regresado a la habitación, se volvió. Lo lamento muchísimo, decía el duque. Pero Lavinia salió a cabalgar. Al parecer, partió antes que yo la enviara el recado para avisarle que vendría su señoría. El marqués se sintió aliviado. Entonces debo retirarme, anunció, y tal vez, como regreso a Rake pasado mañana, pueda visitar a milord y a lady Lavinia durante la tarde. Venga a almorzar, muchacho, estaremos encantados de recibirlo. El duque hizo una pausa y antes que el marqués pudiera responder, añadió: tal vez sería mejor, como están las cosas, que tuviera yo una breve charla con Lavinia antes que conozca a su pretendiente. Hizo de nuevo una pausa antes de continuar. Es muy tímida y ha llevado una vida demasiado tranquila desde que su madre murió. De hecho, no ha conocido a un solo joven durante este año. Comprendo, dijo el marqués, y, por supuesto, considero mejor que usted hable con ella. Estaré encantada con la idea de casarse con milord, aseguró el duque. Esperaré con ansia nuestra reunión del viernes, expresó el marqués con esfuerzo. Caminó hacia la puerta. Llegaba entonces el mayordomo con la botella de champaña en un cubo de hielo. Demasiado tarde, dijo el duque. Su señoría tiene que partir enseguida. El mayordomo se hizo a un lado para dejarlos pasar. El duque se volvió para ordenarle, en lo que él pensó era un susurro, pero que el marqués pudo escuchar con toda claridad: no vayan a descorcharla, ya no se necesita. Con alivio, Lord Rickmore subió a su carruaje. Se alejó. Tenía la sensación de que, al no poder ver a lady Lavinia, se había librado de una situación por demás embarazosa. Sabía muy bien que la joven se habría sentido abrumada ante la idea de convertirse en su esposa. A la vez, sería mejor que su padre la preparara para ese honor. Asimismo, pensaba que, cuando le hiciera la consabida declaración, debían estar solos. Después de todo, era lo que toda mujer esperaba. De forma vaga recordó que uno de sus amigos le comentó que al declararse también había obsequiado a su futura esposa un anillo de compromiso. Sacaré alguno de la caja fuerte, pensó el marqués. Existía una gran variedad de anillos de todo tipo entre la colección de joyas Rickmore. También sabía que el anillo de compromiso de su madre se encontraba entre ellos. Este era hermoso, con un diamante tallado en forma de corazón y rodeado de brillantes más pequeños. Recordó que sus padres estaban muy enamorados cuando se comprometieron. Me enamoré de tu padre desde el momento en que lo vi, le había contado su madre cuando era pequeño. Era el hombre más apuesto que jamás hubiera conocido, aunque siendo yo tan joven, y él tenía la reputación de ser un libertino. Pensé que jamás llegaría a amarme, pero lo hizo, mamá. Sí, se enamoró de mí cuando bailamos juntos, en una fiesta ofrecida por mi padre, le relató su madre. Me pidió el baile por compromiso. Entonces, cuando la música se detuvo,
nos atrevimos a salir al jardín. Era algo que se consideraba muy atrevido en esos días. ¿Y qué sucedió después?, había preguntado el marqués. Su madre sonrió. Nos detuvimos bajo un árbol iluminado con linternas chinas, y tu padre dijo: «Eres la persona más bella que he visto en mi vida, y me parece que estoy soñando». Y enseguida se comprometieron. Había adivinado el marqués. Varias semanas más tarde lo corrigió su madre. Y para entonces ya estábamos seguros de que no podíamos vivir el uno sin el otro. Con una tierna mirada añadió: «Y como en los cuentos de hadas, vivimos siempre felices». Ahora, al recordarlo, Lord Raikemore podía escuchar la suave voz de su madre cuando se lo contaba. Y era indiscutible que habían sido muy felices, tanto así que pareció una infinita crueldad que muriera dejando a su esposo inconsolable y a un hijo que la echaba de menos con desesperación. Añoraba sentir los brazos de ella alrededor de él. Derramó muchas lágrimas cuando ya no acudió más a darle el beso de las buenas noches, aunque intentaba ocultar sus sentimientos durante el día. Se dio cuenta de lo mucho que su padre estaba sufriendo y abrigó la esperanza de no tener nunca que sufrir de esa manera. Su padre poco a poco mostró un cambio radical. Suponía, cuando pensaba en ello, que había tenido miedo de un amor que lo dañara tan violentamente. El marqués pronto descubrió que muchas mujeres estaban dispuestas a reconfortarlo. No obstante, lo que podían darle era algo muy diferente. Ahora comprendía que nunca volvería a encontrar el dulce amor que le entregara su madre. El marqués se detuvo para almorzar. Llegó a Windsor un cuarto de hora antes de su cita con la reina. Mientras ascendía hacia el castillo, iba pensando en lo agradecido que estaba con Peregrine. Lo había salvado de llegar desprevenido ante los planes de su majestad. Esperaba tener suficiente dominio sobre sí para no decirle a la reina que no tenía derecho a intervenir en su vida privada. Ser exiliado de la corte sería no solo un apropio para él, sino para toda su familia. Un caballero al servicio de la reina lo condujo hacia una antecámara. Era un hombre que no simpatizaba al marqués y tuvo la impresión de que estaba enterado para qué habían enviado por él. Cierta nota en su voz y la expresión de sus ojos indicaban a Lord Raikemore que en su interior se reía de él. Se le veía encantado ante la idea de que lo hubieran atrapado. Era justo, pensaba, después de que había gozado tanto tiempo del éxito. «Estoy seguro de que su majestad no lo hará esperar, milord», dijo con cierta sorna. «Sé que espera ansiosa su visita». «Yo también estoy ansioso por saludar a su majestad», contestó con lentitud el marqués. «Tengo algo importante que comunicarle». Vio un gesto de intriga en el rostro del hombre. Comprendió con una sensación de triunfo que lo había hecho preocuparse. Todos los que servían a la reina le temían tanto y se mostraban tan serviles que el marqués siempre los había despreciado. Pensó que ahora traía una carta de triunfo en las manos. Si con ello sorprendía a alguien, le serviría de lección para no intentar jugarle malas pasadas. Esperó cerca de 10 minutos. «Su majestad lo recibirá, su señoría», anunció finalmente una ayuda de campo en voz baja, como si estuvieran en la iglesia. El marqués caminó lentamente y con dignidad. Era consciente de que sería recibido por la mujer que representaba al imperio más poderoso de todo el mundo. Era un salón de estar atiborrado de muebles, al cual había acudido antes con frecuencia. Más de 200 fotografías en marcos de plata aparecían diseñados en todos los lugares disponibles en el mobiliario. La reina estaba sentada en su sillón favorito. Vestida de negro, parecía anciana y pequeña. Sin embargo, el marqués sabía que una sola de sus miradas, de hierro, podía hacer que el más fuerte estadista se estremeciera. «El noble marqués de Raikemore, su majestad», anunció la ayuda de campo. El marqués avanzó con lentitud hacia ella. «¿Cómo está, su señoría?», preguntó ella. Estiró la mano y él la besó. La reina sonreía mientras lo observaba inclinarse. Él sabía bien que le agradaban los hombres apuestos. Lo que no aprobaba era lo que calificaba como su disipado comportamiento. «Su majestad me hace un gran honor al recibirme», expresó el marqués, y, de hecho, iba a solicitar a su majestad una cita para el día de hoy o mañana, ya que tengo algo importante que hacer de su altísimo conocimiento. La reina pareció sorprendida. «¿Qué es?». «Pensé, ya que su majestad me hizo el honor de ser mi madrina, que debería informarle, antes que a nadie,
que estoy comprometido en matrimonio. Si se había propuesto sobresaltar a la augusta dama, lo logró. Ella arqueó la ceja. ¿Comprometido? Su voz fue cortante. Sí, Majestad, y estoy seguro de que se servirá a aprobar mi elección. Se produjo una pequeña pausa antes que la reina preguntara: ¿Quién es ella? La hija del duque de Cumberwood, Lady Lavinia Wood. Se hizo el silencio. El marqués comprendió que la reina estaba intentando pensar en alguna razón para oponerse al matrimonio. Después, casi como si la obligaran a hablar, expresó: «Supongo que debo felicitarlo». «Me sentiría profundamente decepcionado si no fuera así, Majestad. Me enteré de que el caballo de usted y el del duque llegaron casi juntos a la meta ayer en Ipson», comentó la reina, «mas ignoraba que hubiera otro tipo de relaciones entre las dos familias». «Nuestras propiedades colindan», respondió el marqués, «y resulta una idea sensata que Lady Lavinia y yo nos unamos». «¿Sensata?», exclamó la reina. «¿Piensa su señoría que el matrimonio es un asunto sensato?». «Sí, por supuesto, Majestad». La reina lo miró y su mirada pareció suavizarse. «Solo espero, querido marqués, que sea tan feliz como yo lo fui con el príncipe consorte». Hubo un ligero temblor en su voz, como siempre que hablaba del príncipe Alberto. «Naturalmente, yo espero lo mismo», respondió el marqués. Sin embargo, no pudo evitar que cierta nota burlona surgiera en su voz. La reina lo miró con ojos penetrantes. «Ya es tiempo de que siente cabeza», expresó. «Consideré la idea de nombrarlo, si estaba casado, como mi representante en su condado. Y como bien sabe, milord, si me representa, su reputación debe ser irreprochable. Me sentiría muy honrado de ser considerado para tal posición por su majestad», indicó el marqués. Sabía, al decirlo, que era otra forma de atarlo, de hacerlo responsable y severo e impedirle así que se divirtiera como había podido hacerlo antes. «Pensaré en ello», aseguró la reina. «Después de su boda». Acentuó la palabra después. Lord Rakemore se limitó a inclinar la cabeza. De pronto, como si sintiera que la entrevista había sido una pérdida de tiempo, la reina tendió la mano. «Adiós, milord. Espero tener noticias de su boda lo antes posible». «Su majestad es muy amable». El marqués besó la mano de la reina y se retiró. Ella no lo miró mientras se alejaba. Por su parte, él estaba seguro de que ya se había enfrascado en pensar con quién podría casar a la rolliza princesa, ahora que él no estaba disponible. En la antecámara, el hombre que no le simpatizaba esperaba. «Fue una entrevista muy breve», comentó. Era obvia su curiosidad y el marqués respondió: «Fue suficiente para que yo comunicara a su majestad mis buenas noticias». Vio el desconcierto en el rostro del hombre y salió sin más comentarios. Afuera esperaba su vehículo, al que habían cambiado el tiro de caballos. Ofreció la mano a su acompañante. «Adiós y gracias por atenderme con tanta amabilidad». Mientras se alejaba, el hombre permaneció mirándolo con expresión asombrada. El marqués sintió satisfacción de haberlo dejado, sumido en la curiosidad. A la vez comprendió que apenas era el principio de una nueva etapa de su vida. Solo estaba seguro de una cosa: el camino que emprendía era cuesta abajo, no cuesta arriba, y al final solo habría desilusión o algo más doloroso, la espesa niebla del profundo hastío. La cabalgata a través de los bosques, pensando que eran más magníficos que nunca. Y la cabalgaba a través de los bosques, pensando que eran más magníficos que nunca. Adoraba la primavera, cuando las hojas estaban verdes y pequeñas y las primeras violetas surgían entre el musgo. De hecho, para ella en cualquier época del año los bosques eran espléndidos por su belleza y porque eran parte de sus pensamientos, sus sueños y su corazón. Desde que era pequeña añoraba estar en ellos, sin importar si se sentía feliz o desdichada. Los árboles le daban la bienvenida, y los pájaros, los conejos, las ardillas y otros animales pequeños le eran más familiares que sus amigos. Algunas veces intentaba poner en notas musicales el sonido que el viento producía en los árboles, el zumbido de las abejas y el suave susurro que provenía de abajo de la tierra. Ese día estaba particularmente feliz, aun cuando no había una razón evidente para ello. Deseaba cabalgar indefinidamente hasta el final de los bosques. Entonces se encontraría bajo la luz del sol que se convertiría en parte de su propio aliento. Sin embargo, sabía que tendría problemas si no regresaba y, renuente, dio vuelta a su caballo.
montaba a Swallow, que le pertenecía desde que era un potrillo. Ella lo amaba, pensó, más que a nadie en el mundo. Cuando le hablaba, el animal parecía comprenderla. Cuando cabalgaban solos en los bosques, Hila sentía que el animal escuchaba lo mismo que ella. Los gnomos trabajando en las cuevas bajo los árboles, las ninfas que nadaban en los profundos estanques, las hadas que volaban de flor en flor, como si fueran mariposas. Como Hila era menor que sus hermanas, siempre había vivido en su mundo de fantasía. Era un mundo de belleza y de magia. Si había gente en él, eran caballeros de resplandeciente armadura, que cabalgaban para proteger a los oprimidos. A Hila la habían bautizado con el nombre de Lavinia. Cuando era muy pequeña, su madre, la duquesa, intentaba enseñarle a decir «yo, Lavinia». La pequeña lo intentó, pero todo lo que logró decir fue «Hila». «Inténtalo de nuevo», insistió la duquesa. «Hila, Hila», repitió. De ahí en adelante empezaron a llamarle Hila, y su padre protestó. «No voy a permitir sobrenombres en mi familia», espetó con firmeza. «Son unas formas de expresión corriente, como decir Billy, Jimmy, Kitty y Benny». Como Benny era uno de los mozos del establo, todos se habían reído. Y, aunque el duque presionaba para que a su tercera hija la llamaran Lavinia, Hila siempre conservó para sí ese nombre. Si sus hermanas eran bonitas, como lo eran sin duda, ella era preciosa de una forma diferente. Era esbelta y de regular estatura. Sus ojos dominaban un pequeño rostro ovalado, y con el tono verde de las hojas de los árboles moteados con el dorado del sol. Demasiado expresivos, elocuentes y, sin embargo, parecían ocultar un secreto que ella escondía en su corazón. Hila llevaba puesto traje de montar, pero sin sombrero, y su cabello era del color del sol esplendoroso del mediodía, parecido a ese tono luminoso de Botticelli, que Botticelli intentara plasmar en varias de sus famosas pinturas. Todos los que la conocían admiraban lo raro de su cabello, mas ella era por completo indiferente a su apariencia. Jamás se preocupaba por ello cuando se miraba al espejo, para asegurarse de que su cabello estaba bien peinado. De lo contrario, recibiría una reprimenda del duque, quien era muy exigente con sus hijas. Sus dos hermanas mayores, Phyllis y Clementine, se habían casado, y ella vivía ahora sola con su padre en el castillo. Desde la muerte de la duquesa, él se había vuelto más dictatorial. Hila comprendía que deseaba imponer su autoridad, y no había nadie más que ella para obedecerlo. Para Hila había sido un año muy tranquilo y se sentía complacida. Su padre le permitió asistir a varias carreras, en las que participaban sus caballos. La casa de Londres no se reabriría hasta finales del mes, y entonces ella iniciaría su temporada social como debutante. Su tía, la condesa de Doncaster, sería su acompañanta. El duque ya estaba planeando que ofrecerían un baile en Londres y otro más importante en el campo. La muchacha pensó que sería emocionante estrenar ropa nueva y tal vez conocer gente más interesante, pues los amigos que su padre solo parecían mostrar interés por los caballos. No obstante, ella amaba a estos y en especial a Swallow. Con frecuencia pensaba que sería emocionante charlar con políticos, artistas y músicos. Había tantas cosas que ella deseaba hacer. Aun cuando el castillo Worth contaba con una extensa biblioteca, rara vez alguien movía un libro, excepto Hila. Solo ella disfrutaba del fascinante mundo que había descubierto en los volúmenes que describían la vida del pasado y aquellos que contenían relatos de los viajeros. Los había leído hasta que sintió como si personalmente hubiera viajado por todo el mundo. Había escalado los Himalaya y navegado por el Nilo. La subyugó un libro que describía una peregrinación a la Meca, y la emocionó hasta las lágrimas, uno escrito por un hombre que había penetrado disfrazado en el Tíbet y logrado ver al Dalai Lama. Si hubiera nacido varón, habría podido hacer cosas así, suspiró ella. Había sido una amarga frustración para su padre el no tener un hijo. Cuando era pequeña, sufrió mucho cuando parecía que él se mostraba más implacable con ella que con sus hermanas. Su madre la abrazó y le dijo: «Tienes que comprender, hijita, que cuando naciste, papá tenía esperanzas de que fueras varoncito, y se sintió amargado, desilusionado, tanto contigo como conmigo». «¿Por qué, mamá?» «Porque se había hecho a la idea de que su tercer hijo sería su heredero, lo cual significaba mucho para él. Entonces papá no me quiere.
preguntó Hila. Por supuesto que te quiere, respondió su madre. Es solo que deseaba un hijo con el cual compartir más que con las niñas. Hizo una pausa antes de continuar. Deseaba que lo acompañara a las carreras de caballos y, a su muerte, ocupara su lugar en la Cámara de los Lores. Al crecer, Hila había comprendido lo terrible que era para su padre que su título fuera a pasar a manos de un sobrino que nunca le había simpatizado y que prefería vivir en el extranjero y no en Inglaterra. Como ella amaba y admiraba a su padre, eso le hizo manifestar su afecto hacia él con mayores demostraciones. Comprendía, ahora que ya había crecido, cuán complacido se sentía él de que fuera tan atractiva, y parecía ansioso de que ella fuera un éxito cuando debutara en Londres. Será interesante en cierto modo, dijo en voz alta a Swallow, mas echaré de menos cabalgar contigo todas las mañanas, aun cuando regresaremos a casa con frecuencia, aunque solo sea para que papá cuide a sus yeguas y, por supuesto, a Lady Bird. Cuando su padre había regresado de las carreras la noche anterior, hizo llamar a todos los que laboraban en las caballerizas. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.